Píldoras Agile, los podcasts de BBVA. Hola, soy Ana Díaz y soy Agile Coach de la disciplina Agile España en BBVA. Hoy estrenamos temporada y comenzamos con un capítulo de Píldoras Agile sobre habilidades. Nuestro tema de hoy es la influencia, que para mí es una de las habilidades más importantes a desarrollar en cualquier proceso de transformación y para cualquier persona. ¿Y por qué considero que es tan importante desarrollar esta habilidad en un entorno de agilidad empresarial? Pues mira, te cuento un poquito cómo se despertó en mí este interés. Hace unos cuantos años trabajaba en una gestión más tradicional de proyectos y asistía a multitud de reuniones. En esas reuniones y en ese entorno más tradicional, había tanto personas de distintas áreas como de diferentes posiciones jerárquicas. Y en muchas ocasiones, en estas reuniones, se realizaban negociaciones. Negociaciones internas, sí, pero sin duda negociaciones. Lo habitual, el patrón que más veces se repetía, era aquel en el que los líderes jerárquicos ejercían su influencia a través de la autoridad, y sus decisiones eran escuchadas y mayoritariamente aceptadas. Pero a mí lo que más me llamaba la atención, lo que más me dejaba sorprendida, era cuando la idea que prosperaba en la negociación no surgía de las personas que tenían influencia jerárquica, sino de cualquier otra persona que participaba en la reunión y que no ocupaba ese puesto de autoridad. ¿Por qué prosperaban sus ideas? ¿Por qué a estas personas se les escuchaba más atentamente que a otras? ¿Qué les hacía diferentes? Y fue así, buscando responder a estas preguntas, como comencé a interesarme por la influencia como habilidad. Hoy en día, en un ámbito ágil, con estructuras más planas, seguimos teniendo reuniones en las que tomamos decisiones y se sigue produciendo esa influencia, más por unos que por otros. En este punto, la influencia de la jerarquía ya no ejerce tanta influencia, valga la redundancia. Por ello diría que entre las habilidades a desarrollar, si me tuviera que quedar con una, me quedaría con la capacidad de la influencia. Bueno, con la influencia y con el liderazgo, pero esto es objeto de otros podcasts y hoy nos vamos a centrar en hablar de la influencia. Venga, así que empecemos por saber qué es influencia. La influencia no es más ni menos que el efecto que una persona ejerce sobre su entorno y que modifica el comportamiento normal de dicho entorno. Esto es influencia. Nosotros, como impulsores del cambio, ¿qué buscamos? Pues buscamos modificar el comportamiento del sistema, de los equipos, de la organización, de las personas. Y por tanto, ¿qué habilidad es importante que desarrollemos? Creo que ya sabes la respuesta. La habilidad para influenciar. O al menos, esa es mi conclusión. Ahora bien, vamos a lo verdaderamente importante. ¿Cómo se desarrolla la capacidad de influir? Y aquí es donde me gustaría presentaros a la fuente, a Robert Cialdini. Este autor norteamericano estudió durante muchos años a aquellas personas que tenían innata su capacidad de influir en la toma de decisiones de los demás. Se mimetizó en el entorno de personas influyentes, de vendedores, de empresas de marketing, de ONGs, políticos e incluso hasta con timadores. Y tras muchos años de análisis, publicó su gran obra, Influencia, que aún hoy es la referencia para desarrollar las técnicas de persuasión. Robert Cialdini cuenta que las personas altamente influyentes tienen la habilidad de activar nuestros heurísticos a través de 6 técnicas, o como él las denomina, principios. Pero antes de seguir hablando de influencia, contemos qué es un heurístico. En psicología, un heurístico es una regla que se sigue de manera inconsciente para reformular un problema planteado y transformarlo en uno más sencillo, que pueda ser resuelto fácilmente y de manera casi automática. Bueno, en otras palabras, es un atajo que usa nuestro cerebro para tomar decisiones. Robert Cialdini considera que los maestros en el arte de influir saben cómo activar los heurísticos
para que tu mente ponga el piloto automático a la hora de tomar una decisión, para que actúes prácticamente sin pensarlo demasiado. Y Cialdini también nos explica en su libro que estos expertos en influenciar, en el arte de influenciar, usan alguno de estos principios, o varios a la vez. El principio de reciprocidad. Es aquel que nos dice que nos sentimos comprometidos a corresponder a aquellas personas que previamente han dado algo o han hecho algo por nosotros. Es la necesidad de restablecer el equilibrio social. El principio de escasez. Es aquel que nos dice que nos sentimos atraídos por aquello que escasea o que es difícil de conseguir. El principio de coherencia. Nos dice que buscamos ser congruentes con lo que hacemos, pensamos, sentimos o decimos. El principio de simpatía. Decimos sí a los que nos resultan simpáticos o nos son conocidos. Principio de autoridad. Confiamos en lo que dicen los expertos o los referentes sociales. Y el sexto, el principio de validación social, nos dice que tendemos a actuar de una forma semejante a la de aquellos que nos rodean para buscar su aceptación. Bueno, ¿y qué tienen en común estos 6 principios? Pues en primer lugar que afectan a todo el mundo. Nadie está inmune a estas técnicas de influencia. Y por otro lado, todas las personas las pueden usar. En segundo lugar, son útiles para el comportamiento social, ya que nos ayudan en las relaciones humanas. Y esto es así porque son aceptados y validados socialmente. Si alguno de estos principios comienza a ser cuestionado por la sociedad, dejará de tener capacidad de influenciar. Y en tercer lugar, estos principios se aprenden desde que uno es pequeñito. Forman parte de nuestra educación. Podría ser que alguno de estos principios hayan sido cuestionados total o parcialmente en tu ámbito familiar o en tu entorno. En ese caso, se notará una menor capacidad de ser activado en ti. Al final, pues como hemos comentado, la capacidad de influir es una habilidad fundamental para cualquier persona que quiera promover cambios, tanto en el ámbito profesional como el personal o el social. Pero en este punto me surge una duda. ¿Es legítimo influir sobre los demás para conseguir esos cambios que buscamos? Y aquí es donde introduzco la variable de la influencia positiva, porque para mí justo es esa la diferencia entre influir y manipular, la positividad de la intención. Los impulsores del cambio buscamos influenciar en el entorno para producir efectos que a priori consideramos positivos, como por ejemplo mejorar la satisfacción del cliente, generar productos de mayor calidad, promover la adaptación al cambio, que aflore el talento, la motivación, la entrega temprana de valor, etc. Por ello, es legítimo usar todas nuestras técnicas de influencia para conseguir nuestro propósito, puesto que nuestras intenciones están social y culturalmente aceptadas y producen un efecto positivo en el entorno. Y vamos a dejar aquí nuestro podcast de hoy, ya que comentaremos en otro capítulo las 6 técnicas de persuasión que hemos enunciado en este episodio y además aprenderemos juntos a identificarlas, a activarlas o a neutralizarlas. No te lo puedes perder, te esperamos. Y como siempre decimos los coaches de la disciplina Agile España de BBVA, todas y todos somos parte del cambio. Todas y todos somos parte del cambio. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, Apple Podcasts, Spotify y Google Podcasts, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com para darnos feedback y enviarnos tus sugerencias y opiniones acerca de este podcast.